Así que comenzamos en este caso con Ciencias para la Ciudadanía. En este caso vamos a tener como objetivo indagar mediante investigación científica respecto a temáticas de desarrollo sostenible y biodiversidad de Chile. En otras palabras, lo que vamos a hacer es dar algunas indicaciones respecto al trabajo o evaluación formativa que van a tener en este caso, ¿cierto? Recuerdan que hace un tiempo yo les dije que crearan grupo y todo eso. Ya, ahora vamos a ver qué vamos a hacer. De esta evaluación formativa yo les había dado tres opciones. La primera es cierto que tenía que ver con análisis de texto científico, la segunda que era con escribir un artículo y la tercera, cierto, un video estilo documental. Así que vamos a ir viendo de qué se va a tratar cada uno y al final de todo esto ustedes eligen, cierto, con cuál opción se quieren quedar. Obviamente que el nivel de complejidad va a estar prácticamente muy similar en cada una de ellos. Así que eh, vamos a ir viendo de qué trata. Primero que nada, ¿cierto? Vamos a ir a ver el tema de los textos científicos, ¿ya? El análisis del texto, ¿ya? En este caso, tengo que partir por la base. ¿A qué nos referimos nosotros con un texto científico? En este caso, cuando nosotros hablamos de un texto científico, no estamos nada más que hablando de aquel que representa el desarrollo de un contenido de forma sistemática, producto de una investigación, aportando pruebas y resultados, ¿ya? Cuando se habla del adjetivo científico, significa justamente que cualquier texto que pueda ser considerado parte de este género debe reunir ciertas características formales propias de toda la ciencia. ¿Cuáles son esas características formales? Simplemente lo que estuvimos viendo en la clase anterior, que vaya siguiendo la metodología del método científico. Y es por eso que yo indagué primero con el método científico antes que nada. ¿Ya? Los textos científicos por lo general vienen con una cierta, eh, como dice, cierta sistemática, un cierto lenguaje técnico, ¿ya? Pero obviamente que no es difícil comprender. Dentro de las características que tiene, primero que nada, que tiene una precisión. O sea, tiene varios tecnicismos. ¿Por qué tiene varios tecnicismos? Porque de hecho hay palabras que en ciencia son complejas, hay palabras que son muy técnicas, que depende obviamente de la rama que se vaya a estudiar, pero a la vez tiene que tener una claridad, una sencillez sintáctica, o sea, quiere decir que al menos es comprensible a pesar de los tecnicismos que tiene. Tiene usos de inciso, coma, paréntesis, aposiciones, uso conjunciones de equivalencia, cuando van comparando una cosa con otra, con un o, por ejemplo. Abundancia, aclaraciones, definiciones y resúmenes. O sea, en muchas partes van a estar tocando la misma temática, pero obviamente de otra perspectiva. Tiene enlace explicativo, uso de de los marcadores textuales. Tiene una cierta objetividad, se diluye la importancia del sujeto, uso de impersonales y pasivas refleja predilección por la tercera persona. O sea, obviamente que todo el texto por lo general va a estar siempre escrito en tercera persona y obviamente que no es un yo en este tipo de texto, ¿ya? Sería raro que una persona, independientemente que él sea el autor, el que está dando la teoría, por lo general siempre igual va a escribir en tercera persona. Códigos heterogéneos, aparecen elementos gráficos, iconográfico, cromático, el código lingüístico se apoya de otros propios de los códigos científicos. Dependiendo del tipo de estudio, ¿cierto? Vamos a ver tablas, vamos a ver gráficos que son algunos más simples, otros más complejos, pero tiene varias cosas que me van a servir para ir evidenciando los resultados después. Y obviamente que tiene una universalidad, o sea, tiene el uso del artículo como valor generalizador, empleo del presente atemporal y fórmula y demostraciones de valor universal. O sea, cada vez que estén utilizando alguna fórmula y todo, esas fórmulas se dan a conocer de forma universal. En el caso de la estructura, siempre va a tener la misma estructura universalmente. Y lo que puede cambiar es el idioma, que eso es otra cosa. Por lo tanto, dentro de las principales características, tiene una escritura formal,
El lenguaje empleado es técnico y un orden sistemático, que significa que en el desarrollo de la obra se seguirá un orden coherente. Y es por eso que estos textos vienen todo bien ordenado para la fácil comprensión. En cuanto a la estructura, todos estos textos primero vienen con un resumen y una introducción, ¿cierto? Todos los textos científicos traen un resumen o abstract, ¿cierto? Que es el resumen pero traducido al inglés. Una introducción que prácticamente está indicándome el marco teórico de el estudio o la parte conceptual de lo que se va a tratar. Después viene una estructura que es en cuenta a los materiales y métodos que se utilizó en esa estructura, ¿ya? Los resultados después de haber aplicado esos materiales y métodos. Puede haber una discusión o una conclusión, eso va a depender obviamente del autor, o puede ser ambos, o puede ser uno de ellos, o puede ser, ¿cierto?, una mezcla de los dos. Y finalmente vienen con las referencias o las citas bibliográficas, que últimamente lo que se está utilizando es bibliografía en tipo APA sexta edición o Vancouver, pero eso es muy poco, sí. Prácticamente lo que están ocupando en toda área es prácticamente el APA sexta edición. Ahora, obviamente que hay autores que no colocan esto así como títulos, o sea, no es que vayan a colocar resumen, introducción, materiales, métodos. Hay algunos que van a colocar una introducción y dentro de esa introducción ya obviamente que se van viendo los materiales y parte de los resultados. Después colocan solamente discusión, conclusión y referencia. Pero eso obviamente que todas estas fases sí o sí van a estar, aunque no estén en los títulos. Eso sí. ¿Ya? Por lo tanto, siempre va a tener ese tipo de estructura. Ahora, eh, ¿cómo analizar este tipo de texto? Porque una cosa, ¿cierto?, es leerlo, otra cosa es analizar. El análisis, en este caso, de un texto de este tipo, no es que sea tan fácil, pero tampoco es tan difícil. Obviamente que va a depender del tema que estemos tratando. Primero que nada, cuando yo tengo un texto científico cualquiera, lo que tengo que empezar es leyendo la introducción y no el resumen, lo primero, ¿ya? ¿Por qué los digo? Porque siempre está primero el resumen y después está todo lo otro. Pero resulta que el resumen muchas veces tiene un poco de características propias del autor y no te evidencia mucho lo que se trata todo el artículo, porque muchas veces los resúmenes también hay que entender de que no son el 100% buenos, o obviamente se enfocó en una cosa, pero el artículo tenía otras más. Por tanto, no es muy bueno leer el resumen, o muchas veces lo que pasa es que tiene tanto tecnicismo que yo leo el resumen y no entiendo nada. En cambio, si comenzamos con la introducción tiene como una especie de marco teórico que me está empezando a explicar de qué se trató el estudio y algunos conceptos a definir. ¿Ya? Por lo tanto, a mí me queda más fácil empezar por la introducción y luego comenzar con el resto de la lectura. Y al final volver a lo que era el resumen. ¿Ya? Porque ahí dice, los resúmenes contienen una síntesis de todo el artículo y puede que el autor haya redactado el resumen de forma poco objetiva. La introducción tiene parte del marco teórico del estudio. Lo segundo, identificar cuál es la pregunta principal o la pregunta de la investigación. Porque obviamente que ustedes estuvieron viendo método científico y nosotros siempre nos teníamos que preguntar algo, ¿cierto? Había una pregunta de investigación que eso era parte que conllevaba a una hipótesis. Lo que necesito yo saber primero qué cosa quiere hacer este caballero en su artículo o esta señorita en su artículo. ¿Cuál es la pregunta que se está haciendo? Dice, no se trata de averiguar de qué trata el artículo, sino cuál es el problema que está tratando de resolver en dicho campo, o cuál es el propósito en este caso de la investigación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si por ejemplo el artículo está hablando de pececitos, a mí me interesa qué está haciendo con esos peces, no que es de pececitos. Tercero, hacer un resumen del contexto en menos de 5 frases. Ahí te puedo orientar con las siguientes preguntas. ¿Hay trabajos anteriores en este campo que han intentado responder la pregunta principal? ¿Cuáles son las limitaciones de dicho trabajo?
cuáles son los siguientes pasos a seguir según los autores. O sea, primero, comenzar a hacer un resumen de lo que él está haciendo o lo que él está intentando hacer. Y obviamente que aquí esta parte es la de análisis en donde yo tengo que ir buscando, ¿cierto? Si por ejemplo me están hablando de la dieta del zorro, ¿habrán trabajos previos respecto a esta dieta del zorro? Y empezar a investigar un poquito, ya, porque no se trata solamente de quedarme con lo que dice el autor, porque la cosmovisión del autor puede ser una, pero resulta que hay otros 5 autores que están diciendo otra cosa. Identificar, ¿cierto?, cuáles son las preguntas específicas. ¿Qué está tratando de responder exactamente los autores del texto o el autor del texto? Puede que haya varias preguntas o solo una. O sea, qué parte de la investigación, ¿cierto? De esa investigación, de la pregunta general o la propuesta que está haciendo, ¿qué está tratando de contestar el autor? Y eso yo lo puedo identificar leyendo, en este caso, el artículo, o sea, qué quiere hacer. Luego, identificar el enfoque del artículo. ¿Qué van a hacer los autores para responder a las preguntas específicas? O sea, en este caso, fijarme bien cuál va a ser su metodología de estudio. Y ahí viene la parte 6. ¿Cuáles son o identificar las metodologías usadas? Obviamente que hay metodologías que, dependiendo el texto, hay metodologías que son matemáticas, hay metodologías que son ya sea con un trampeo de algo, con que utilizaron la cámara de no sé qué, que utilizaron un rastreador satelital, que hicieron no sé cuántas cosas, pero yo tengo que entender de qué se trata cada una de esas. Porque ellos no te lo van a explicar, ellos te lo van a decir, nosotros utilizamos el programa Square, no sé qué cosa. Yo tengo que buscar, ¿cierto?, qué hace ese programa. Ah, ya este programa lo que hace tal cosa, y yo ahí entendiendo, ¿cierto?, qué pasa, ¿ya? O, por ejemplo, si me dicen que hicieron una captura de roedores en tal parque y obviamente que utilizaron trampas Sherman, y yo nunca había escuchado ese nombre, yo busco, ¿cierto? Y investigo qué son las trampas Sherman, y ahí me doy cuenta que es una trampita que tiene un mecanismo que se baja una tapita, que entra el ratoncito y queda encerradito, ¿cierto? Por ejemplo, esas cosas yo las tengo que después ir investigando. Lee los resultados y escribe uno o varios párrafos para resumir los resultados de cada experimento, ¿ya? Luego leer la conclusión, la discusión y la interpretación. ¿Ya? O sea, cómo interpretan los autores los resultados, ¿estás de acuerdo con ello? Si te ocurre alguna forma alternativa de interpretarlo, los autores identifican algún punto débil en su propio estudio, ¿te has dado cuenta de algo que se le ha escapado a los autores? ¿Qué proponen hacer a continuación? ¿Estás de acuerdo? O sea, la última parte, lo que es la conclusión, discusión o interpretación que hizo el autor, la idea es que ustedes, ¿cierto?, vean lo que él hizo, pero también hacer un punto de vista crítico de eso. Ya, o sea, no se trata de que simplemente, digamos, y concluyeron que tal cosa, ¿no? Sino que yo puedo colocar también mi punto de vista crítico. O sea, yo no estoy de acuerdo con lo que él hizo porque hay otro estudio que indica tal y tal cosa. Y obviamente que después de hacer todo esto, ahora se puede leer el resumen y ver si realmente el resumen era útil o no era útil. O sea, si en realidad coincide con lo que tú tienes en tu cabeza, ¿cierto? Con la perspectiva de resumen y con lo que está ahí. Por lo tanto, se ajusta a tu interpretación del artículo, coincide lo que aprendiste con lo que plantean los autores en el artículo, y para ese caso, ahí me sirve este resumen. Por lo tanto, la propuesta que les vengo a dejar, primero que nada, es leer un texto científico, analizarlo interpretando, obviamente siguiendo todos los pasos anteriores. Obviamente que esto después, el texto que ustedes estudiaron y todo eso, divulgarlo mediante una presentación visual en Zoom o un video grabado. Ya ustedes ahí obviamente que de acuerdo al grupo me van a ir pidiendo algunas propuestas y todo esto. Ahora todo este trabajo, tiempo de trabajo lo vamos a ir tratando de hacer en estos encuentros virtuales. Ya, por lo tanto, yo creo que el leer a lo mejor el artículo completo lo podrían hacer en su casa, pero el resto acá, lo que es el análisis para que me vayan consultando las cosas, lo tratan de hacer acá. La segunda parte es la escritura de un texto científico básico, obviamente que siguiendo todos los patrones anteriores, pero en este caso vamos como a ensayar escribir un texto científico.
Ya no es que lo vamos a hacer así como tan indagatorio ni nada por el estilo. Lo que sí me interesa es seguir los pasos. Lo primero, para escribir un texto de este tipo, es seleccionar un tema de investigación. Obviamente que el tema de investigación tiene que ser de acuerdo a los contenidos que hemos tratado hasta ahora. O sea, que tenga relación con biodiversidad, que tenga relación en este caso con desarrollo sostenible y sustentable. Y obviamente que también hay que ir buscando las cosas que yo puedo investigar, las cosas que puedo hacer, etcétera, etcétera. Y luego vamos a redactar considerando lo siguiente. Todo parte de un texto científico debe tener un título que en este caso puede ser un título breve, conciso y mostrar de qué se trata el trabajo. Pero obvio, ahí dice mostrar de qué se trata el trabajo, o sea, el título tiene que tener eso al menos, darme la indicación de qué va a tratar. Por ejemplo, si vamos a hablar de eh, el estudio, pónganse ustedes el estudio de la dieta de los peces de río Rahue, por inventar un nombre. Obviamente que si yo quiero hacer eso, no voy a poner en el título peces de Rahue, porque es muy general, sino que yo tengo que acotarlo. Después, la parte del texto científico trae una autoría o afiliación institucional. Obviamente que cuando ustedes tienen un artículo, abajo aparecen los datos, en este caso de los autores, y en este caso de la institución a la que pertenece. O sea, en este caso serían los nombres de los autores, obviamente que colocando en orden alfabético y también colocando algún correo o algún contacto y la institución en la cual pertenece, que en este caso sería el Colegio San Alberto Hurtado. Trae un resumen, ojo, pero este resumen y las palabras clave, háganlo al final. No es necesario hacerlo ahora. Ya. Porque hay que hacer un resumen de qué trata, sobre qué se trata todo el trabajo. Entonces, ¿qué saco con hacer un resumen antes si no he hecho nada? ¿Ya? Y las palabras clave por si acaso son palabras que son conceptos clave, esos típicos conceptos clave que siempre les digo para hacer un mapa conceptual y todo, esos son los que van acá. Conceptos clave que me van a ayudar, ¿cierto?, a evidenciar de qué se va a tratar el texto. Si sigo con el ejemplo de los peces, o sea, yo al menos voy a colocar río, peces como concepto clave, dieta, tal cosa, ¿cierto? Palabras que tengan significados para, uno, para poder localizar el trabajo en una base de datos, si es que en el caso de un artículo que se subió a una revista, yo con eso puedo encontrar, con esas palabras claves puedo encontrar ese artículo. Tiene que tener materiales y método. En esta parte se refiere a los materiales que se usaron. No siempre se tiene un apartado directo, se puede explicar durante el proceso de la exposición, o del escrito en este caso. A eso se refiere con exposición en escrito. Ya. Resultados o conclusión. La exposición del resultado conforme a los métodos y materiales utilizados. Discusión, aquí se comparan el trabajo con hallazgos previos y su aporte para rectificar o ampliar hallazgos previos. Hay un apartado de agradecimiento, que eso por lo general es optativo, pero últimamente se está colocando bastante. Que obviamente que aquí se colocan agradecimientos a las personas que aportaron información, las que ayudaron, etcétera, etcétera. Y la última parte, bibliografía y fuentes, que dice se citan los textos consultados. Ya, obviamente que yo todos los textos que en algún momento vi, los tengo que evidenciar mediante una bibliografía o una fuente. Y por lo general esto se está haciendo ahora último con el APA de sexta edición. En el caso de nosotros, que vamos a escribir un texto, no les voy a pedir que trabajen todavía con el APA, ya porque se van a estresar mucho, que lo van a encontrar muy complejo, pero lo que sí me tienen que evidenciar de forma clara de dónde sacaron las cosas. Y obviamente que cuando hablamos de bibliografía y fuente, las fuentes no van a poder ser Wikipedia, no van a poder ser YouTube, no van a poder ser ninguna de esa, de esas cosas, ni Rincón del Vago, porque eso no en ningún momento carece
carecen todas de teoría científica, por decirlo de otra forma, sino que van a buscar de otros textos que tengan un autor claro, que tenga un estudio detrás, ¿cierto? Que pertenezca a una universidad, a un colegio, a lo que sea, pero que tenga un fundamento. ¿Ya? Entonces, esa parte vendría siendo lo que habría que hacer para considerar un escrito, en este caso de este tipo. Y la siguiente parte es un video documental, ¿ya? ¿Qué vamos a considerar en este video documental? Primero que nada, hay que seleccionar un tema en este caso que sea también relacionado a lo que estamos viendo, que es biodiversidad, ¿cierto? Desarrollo sostenible sustentable. En función de lo que quieras contar en tu video, es esencial que busques los temas más relevantes y escojas aquel más afín a lo que deseas mostrar. Ya, eso es lo primero. Lo segundo también tiene una fase investigativa científica, ¿ya? O sea, el tema que ustedes van a elegir tiene que tener una índole científica y después tienen que investigar respecto a esa cosa, ¿cierto? El tema que quieren hablar. Tiene que estar respaldada todas las cosas que ustedes dicen ahí en ese video por autores. O sea, no es una cosa que van a ir a ponerse a hablar así, porque el video documental es muy distinto a un video periodístico, a un video eh, de otra índole, sino que ya este tiene un carácter más formal. Hay una fase en donde ustedes van a tener que elaborar guiones perfectos. ¿Qué significa? Van a tener que tener un guión literal y un guión técnico. El guión literal es más que nada qué cosas van a estar diciendo en cada parte del video y lo van a anotar, ya lo van a escribir. Mi compañero va a decir tal cosa, este otro va a decir tal cosa, ella va a decir esto. Y el guión técnico, obviamente, en qué orden va a aparecer tal tema, en qué otro orden va a aparecer este otro tema, ¿cierto? Cómo vamos a que tenga una coherencia todo ese video. Porque no es cosa que van a empezar a hablar, por ejemplo, si quisieran hablar, pónganse ustedes de las aves, eh, la dieta que está teniendo cierta ave y la van a ir a grabar, qué sé yo. La idea es que van a estar explicando y narrando lo que está haciendo, pero no es que vayan a estar hablando, por ejemplo, el ave está comiendo tal cosa y después estén hablando de otra cosa que nada que ver, ¿ya? O sea, va a tener una coherencia todo esto. Todos estos videos documentales necesitan testimonio, ¿ya? Para dar una cierta credibilidad o información real al tema a tratar. Ya, o sea que en este caso, en algún momento tendrán que preguntarle a alguien o ahí tratar de ingeniársela, ¿cierto? Qué sé yo, sacando extractos de otros videos donde habló justo un autor y ahí a partir de eso ir explayándose en el caso de usted. Tiene que tener un carácter informativo y educativo, de carácter formal, diferentes tipos de planos, ya que uno transmite una sensación diferente en el espectador. O sea, no es lo mismo que estén todo el rato grabándose de frente, sino que también tener, de hecho, igual que los documentales que aparecen en History Channel y todo, cuando están hablando con un tipo, lo están entrevistando, el tipo no lo están siempre de frente, sino que en algún momento está de frente, después aparece otra cosa, después vuelve a hablar de nuevo y están haciendo diferentes cosas. Lo importante también es que tenga una buena calidad, que las voces estén claramente, si van a colocar música de fondo, una música apropiada, o sea, no es apropiado, por ejemplo, si van a estar hablando de la dieta del gato y van a poner un reggaetón de fondo. O sea, eso sería un contexto totalmente. Imágenes nítidas, o sea, al menos que se vean claras, y obviamente tener una buena edición. O sea, no van a utilizar cierto estos programas que vienen de forma gratuita, pero traen esa franja, ya que coloquen el Filmora 9 y aparezca toda la franja, la mitad del video Filmora 9. No. Mister, Ajá, ¿el video lo va a ver solamente usted? no. No, obviamente que el video lo vamos a ver todos los del curso.
De hecho, todo esto, lo que van a hacer ustedes, Ah, pues, todo mister. esto que van a ver ustedes se van a dar a conocer entre ustedes mismos, porque la idea no es que por la vergüenza ni por nada de esto, sino que la idea es que después de todas estas tres cosas, vamos retroalimentando lo que están haciendo sus compañeros y vamos todos aprendiendo de esto, ¿ya? No es una cosa que es para que incomodarlo ni nada por el no. Aparte, que ustedes ya todos se conocen, están en tercero medio, yo no sé dónde está la vergüenza ahí, pues. Esa cosa ya sáquenla así. Chao. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la evaluación formativa, lo que más va a interesar de esto va a ser el proceso, el cómo empecemos a hacerlo, los inicios, donde estén ustedes así como, profe, no entiendo, profe esto, profe lo otro, hacia dónde vamos, después el dónde están, ¿cierto? Cómo están desarrollando esto, profe, me cuesta esto, profe, hice esto, y después hasta dónde podemos seguir avanzando. Eso es lo que me interesa de esta evaluación formativa. Por lo tanto, en aspectos generales, lo que está evidenciando es el trabajo sistemático en equipo, el desarrollo que van realizando de este trabajo, la participación que van teniendo en los encuentros virtuales y obviamente viendo los aspectos principales de cada una de las fases investigativas que tienen estas tres cosas. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Con cuál propuesta se van a quedar? Ahora, ojo, el análisis de los textos científicos, eh, yo tengo una bajada de 12 papers, si no me equivoco, donde la idea es que ustedes elijan alguno de ellos. Obviamente que si quieren trabajar uno aparte, lo pueden hacer también, pero teniendo en cuenta y considerando en este caso el tema general de desarrollo sostenible, biodiversidad. Pero, por ejemplo, si se quedan con uno, se queman con ese. Ya, primero, ¿cuál es la primera percepción de todo esto? Está difícil, profe. Es que de hecho se ve difícil, pero cuando lo empiezan y ya empiezan a entender de cómo ir avanzando, no va a ser tanto. Es que más que difícil es como largo. Es otra cosa, es otra cosa. Por lo tanto, yo creo que no vamos a estar en una sola clase virtual en esto, sino que vamos a estar en varias. Pero esa es una cosa, es un proceso que no es de un día para otro. Lo tenemos que tener en claro. No, esas eran las opciones, Felipe. Lo que le había dado, ¿cierto? Era la opción de escribir, o sea, analizar un texto, escribir otro, ¿cierto? Y el otro era un video. Y obviamente que lo que les dije, ¿cierto? Que en el caso de la escritura, si por ABC motivo está bien, se evidencia bien toda esta escritura, podríamos incluso, bueno, dependiendo la atención que le van a colocar a ese escrito, podríamos incluso publicarlo. ¿Por qué no? Pero obviamente que eso va a depender de ustedes. O sea, si quieren ponerle Wendy, como se dice, y quieren hacer un estudio, perfectamente lo podríamos hacer y después subirlo a, a una revista, a un diario, a una revista científica. De hecho, hay una revista científica en Chile que es parte del CONICET, que esa revista está recibiendo solamente estudios de colegios, ¿ya? Y obviamente que hay muchos estudios que están realizando en los colegios también. Pero obviamente que en este caso tenemos que entender de que el estudio que vamos a hacer es bastante limitado porque hay que considerar que estamos en un contexto de pandemia. O hubiésemos estado en presencia ya, hubiese sido mucho más fácil porque podemos salir a algún lugar, podemos investigar, ir a varias partes, pero ahora como que nos tienen confinados aquí, por lo tanto puede ser alguna revisión bibliográfica o pueden elegir un tema, investigar acerca de él, o pueden ser incluso hasta los perros, los gatos, tenemos mascotas para poder ver la etología de ellos, no sé. Ahí ustedes tendrían que craneársela, al igual que el video. La opción hasta ahora tenemos el hacer el análisis de un texto científico, la escritura de un texto científico o un video documental. Obviamente que el trabajo lo pueden hacer individual, lo pueden hacer de 2, de 3, de 4 y yo creo que máximo 4.
¿Cuál es más fácil? No hay ninguno que sea fácil, están todos con igual complejidad. Pero hasta ahora, dudas, consultas. Porque solamente esta clase es para, más que nada, darle la conmoción, que vayan pensando qué quieren hacer y lo que vamos a hacer, tratemos de ponerle buen día después. O sea, colocarle energía y todo eso, para que nos salga un lindo trabajo. Y que yo creo que van a salir buenos trabajos. Porque ustedes siempre han sido un grupo de cursos bastante responsable en todo eso, así que yo estoy seguro que van a salir buenos trabajos. Así que ténganse fe. Obviamente que el camino al inicio es un poco engorroso, como en toda cosa, pero eh, al igual que cuando ustedes, por ejemplo, están empezando un curso nuevo, ¿cierto? Y tienen ciertos miedos, tienen ciertas inquietudes, pero después en el camino se van esclareciendo las cosas y después ya no se dan ni cuenta cuando terminaron. Va a ser lo mismo acá.